Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta clase vamos a ver cómo podemos comisionar instrumentos. Vamos a ver lo esencial y lo básico e indispensable que tienes que saber y ejecutar para comisionar instrumentos. ¿Ok? Como pasos generales, vamos a ver la planificación, la calibración y pruebas de taller, el precomisionamiento, el comisionamiento y por último la puesta en servicio. ¿Ok? Estos son pasos genéricos. ¿Ok? Cada multinacional, por ejemplo, puede tener protocolos diferentes, pero en general, ya sea en una etapa o en otra etapa, esto se tiene que hacer sí o sí. ¿Correcto? Así que vamos a ver un poco el detalle de cada uno. Ok, primero la planificación. Lo que menos nos gusta hacer a nosotros, los que estamos en el campo, es la planificación, pero es ultra necesaria. Ok, tenemos que revisar temas como qué equipos y materiales son requeridos, ¿cierto? Nos ha pasado probablemente a muchos de ustedes que han ido a una parte muy lejana de la planta o una parte muy lejana dentro de su centro de labores y por ahí se olvidaron un material, una herramienta y algo por ello. Así que súper importante qué equipos, materiales vamos a requerir y cuántas personas necesitamos. Recordemos que el tema de seguridad también es súper importante. Así que eso también lo tenemos que planificar. ¿Correcto? ¿Qué tipo de instrumento es? Es un instrumento netamente analógico. Por tanto, debemos llevar algún equipo 100% analógico, o si es un equipo que se comunica por comunicación, vía HART, vía Foundation Fieldbus, Profibus PA, etcétera, tenemos que llevar el equipo para poder revisarlo, ¿ok? Y en adición, pues todos los materiales que se requieran. ¿Qué documentación requiere ese equipo? ¿Ok? Documentación ya sea que ya ha sido generada, como los documentos de calibración, los protocolos de montaje, etcétera. Y también qué formatos nosotros tenemos que llenar. ¿Ok? Tenemos que llenar obviamente algún tipo de formato para dejar sentado que la calibración se ha hecho. ¿Correcto? Tenemos que coordinar siempre con el equipo de comisionamiento. Si es un equipo, por ejemplo, que viene en una planta nueva o en un parte del proceso nuevo, correcto, que vamos a comisionar esto, que personal por parte de ellos probablemente se necesite alguien en sala de control que ayude en el comisionamiento, o si es que es un equipo probablemente que ya ha estado en operación, por ejemplo por un reemplazo, estamos cambiando de equipo, también tenemos que comisionarlo. Pues en este caso tenemos que hablar con el personal o el equipo de operaciones. ¿Correcto? El equipo de operaciones que nos va a dar el visto bueno, nos va a decir, ok, no hay ningún problema, o qué riesgos puede haber si es que algo sale mal. Todo eso tenemos que revisarlo y planificarlo. ¿Qué impacto va a tener el comisionamiento, cierto? Etcétera. Ok, entonces una vez que ya hemos planificado esta tarea, ok, ya hemos coordinado con todas las personas, tenemos que asegurarnos que el equipo ya hemos hecho sus pruebas de calibración y las pruebas en el taller. Esto es muy importante, ¿ok? Porque el equipo ya tiene que estar listo. El equipo ya tiene que estar calibrado, ya tiene que estar probado, energizado en el taller, ¿cierto? Si es posible, ya tiene que venir con el tag configurado, ¿ok? O lo más cercano a la realidad, pero en taller, para acortar siempre los tiempos que vamos a hacer en el proceso, ¿ok? Sobre todo si es una planta que están dando y solicitamos pues que nos den un tiempo para poner en marcha un sensor, transmisor, etcétera, pues definitivamente tenemos que hacer muchos pasos en el taller o la calibración, ¿ok? Así que esto es súper importante, que tenemos que validarlo y ya llevar el equipo listo. Ahora viene la etapa del precomisionamiento, ¿ok? Sobre todo si estás arrancando una planta o es una planta nueva, se suele mucho hacer el pre-commissioning, ¿correcto? Si es una planta en operación y es un cambio de un transmisor, de un sensor, por ejemplo, el precomisionamiento y el comisionamiento usualmente vienen todo junto, todo de golpe. ¿Correcto? Pero sin importar el orden que se haga, se tiene que hacer.
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Muchos pasos, ¿correcto? Y usualmente vamos a usar algún tipo de formato que nos ayude a hacer un check de cada uno de estas validaciones. Algunas validaciones, pero no necesariamente son todas, pueden ser la ubicación del instrumento, ¿ok? Suena hasta un poco gracioso, pero en algunas oportunidades el instrumento se instala, o por ejemplo un tag X lo instalas en una posición que no le corresponde. Entonces tienes que validar que el instrumento esté ubicado y en general revisar la instalación, ¿no? Como por ejemplo tienes que estar la instalación acorde al típico de montaje, ¿correcto? Que la especificación de las tuberías, si está soldado adecuadamente al proceso, por ejemplo, y también si está acorde con el PNID, ¿correcto? En el PNID hay mucha información que te da respecto al instrumento y definitivamente tiene que estar acorde. Se verifica también, por ejemplo, el tema del cableado, ya debería estar conectado. Hay que verificar que esté de acuerdo al diagrama de lazo o el diagrama de conexionado, ¿ok? El tema de la polaridad de los cables, súper importante si no queremos tener algún problema, ¿ok? Los niveles de voltaje que vamos a energizar este equipo, ¿ok? En taller lo hemos alimentado, lo hemos probado, pero de pronto alguien se equivoca y lo alimenta de forma diferente en campo, ¿ok? Eso tenemos que validar, obviamente, antes de energizar. Hay que revisar si el equipo está aterrado, súper importante, ¿ok? No subestimen el tema del aterramiento. En taller funciona el equipo sin aterrarse. En campo puedes tener muchos problemas, no solo cuando los pones en marcha, sino en adelante, ¿ok? El etiquetado del instrumento, los cables, las borneras, todo tiene que estar conforme. Eso es algo que, sobre todo para los que mantienen sistemas de instrumentación, es algo súper complicado, sobre todo en el arranque, cuando es una planta nueva o cuando cambias un instrumento por la presión, lo haces rápido, ya te olvidas de etiquetar bien, de actualizar los planos, de poner el tag en las borneras, etcétera, y luego cuando falla algo para diagnosticarlo es bien complejo. Ok, tienes que probar también el tema de las fugas, por ejemplo, si es que es un equipo que va habilitado al proceso, si es que hay algún tema de fugas o si es que los pernos están adecuadamente ajustados o con el torqueo suficiente. El tema de las prensestopas, ¿correcto? Las prensestopas que sellan los cables, súper importante que estén bien puestas para que en el futuro pues no se vaya metiendo, por ejemplo, humedad al instrumento como tal. Si es una válvula o placas orificio o instrumentos de flujo, incluso súper importante que estén en la dirección correcta, ¿ok? Personalmente me ha ocurrido que me he equivocado, por ejemplo, en una válvula, en este caso no era automático, sino era una válvula normal, que me equivoqué a instalarla en el sentido contrario y lamentablemente tuvimos que abrir de nuevo todo eso y volver a reinstalarlo, no queda de otra. Así que es súper importante chequear eso de ahí, tener el registro de calibración o el certificado de calibración. Muchas veces vienen ya de fábrica y usualmente se hace una contrastación, sobre todo en taller, pero hay que tener esos registros bajo qué parámetros ha sido calibrado o contrastado este equipo, porque puede ser y ocurre mucho que el proceso no se adapte a lo que esté calibrado y sobre la marcha posiblemente tengamos que hacer una recalibración o posiblemente tengamos que llevarlo nuevamente al taller para que se pueda ajustar. ¿Ok? Si es una planta en operación, es probable que hacer la misma calibración en el mismo campo, hay que traer nuevamente los equipos y todo el tema, así que suele ser muy complicado hacerlo ahí. Usualmente tenemos que abordar la operación y ir a taller nuevamente y reprogramar este comisionamiento. El otro, una vez que ya esté energizado, obviamente ya tenemos que verificar, al menos inicialmente, que la señal del instrumento, del transmisor, se envía adecuadamente hacia el DCS o PLC, ¿no?
Usualmente, como todavía no tenemos carga porque estamos en un proceso de precomisionamiento, podemos hacer test de subida y bajada, algún tipo de simulaciones con los calibradores de lazo, por ejemplo. ¿Ok? Y hay otras consideraciones más que posiblemente se vean en un checklist. ¿Ok? Como estos que ustedes deberían tener, donde tienen pues que hacer el llenado respectivo de todas las consideraciones que se han puesto que se han visto anteriormente. Incluso se pueden agregar algunas más finas, como si el instrumento tiene tag, si está adecuadamente forrado, ok, ese tipo de cosas, pero que también son importantes dependiendo del instrumento que se haga, que se comisione. Y finalmente, bueno, como etapa siguiente llegamos al comisionamiento. Hay que recalcar algo, el comisionamiento como tal tiene que ser con valores del proceso, ¿ok? Con carga, con flujo, con presiones, con temperaturas del proceso, ¿ok? Lo anterior, el precomisionamiento, donde tú simulas, tratas de simular lo mejor posible a las condiciones del proceso, pero en el comisionamiento tiene que ser con carga, porque así es como va a quedar, ¿ok? También algo que cometemos errores muchos, y yo lo hacía hace mucho tiempo, es que el comisionamiento es desde el instrumento, desde la misma señal que sale el instrumento, hasta el HMI o hasta donde el operador va a visualizar ese dato. ¿Ok? No es hasta la entrada o la bornera del PLC, no es hasta el programa del PLC, no es agarrando un simulador e inyectando corriente, por ejemplo, o simulando un valor desde el mismo instrumento. No, es desde el valor que te da exactamente el mismo instrumento hasta el valor que tú visualizas en el HMI. ¿Correcto? Aquí en el comisionamiento pues tienes que ver temas como que ya obviamente vas a meter fuego, vas a meter energía, hablando en lenguaje coloquial obviamente, y pues que los valores que te da el transmisor en ese instante sean muy altos, muy bajos, qué sé yo, estén como que acorde con la realidad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si la tubería todavía no tiene flujo, definitivamente tiene que marcar cercano a cero, ¿cierto? Y no un valor diferente. O si es que, por ejemplo, es no sé, un transmisor de temperatura, el valor tiene que estar más o menos estático, porque es el comportamiento normal de una temperatura, no tiene que tener mucho ruido. Si tiene ruido, pues hay un problema ahí. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verificar con la sola energización del instrumento, ¿ok? Tenemos que verificar que este valor, ya lo dijimos, llegue al PLC y al HMI de manera similar, ¿correcto? Usualmente se hacen pruebas por todo el lazo, quiere decir el transmisor, el actuador y algún instrumento relacionado con este lazo, ¿correcto? Siempre las pruebas, siempre los accionamientos se tienen que hacer desde el HMI. Repito, el comisionamiento es desde el HMI o desde el SCADA o desde la pantalla hasta el instrumento. Por ejemplo, si tú quieres manipular una válvula, no vas a ir con tu calibrador conectado y le vas a inyectar corriente. No, todo lo tiene que hacer ya desde el HMI. Si quieres 25% de apertura, en el HMI escribes 25% de apertura. ¿Correcto? De ser necesario en esta etapa, con tu calibrador o desde el mismo instrumento o incluso, si es que es comunicación, desde el DSS, vas a ajustar algunos parámetros. Por ejemplo, el rango calibrado de, no sé, es de 0 a 180 grados, por ejemplo, y de pronto el proceso solo necesita 170. Esas cosas pueden haber, ¿correcto? Entonces vas a ajustar algún parámetro en específico. ¿Qué otra cosa más? Nuevamente, la calibración del sensor o el actuador y del instrumento tiene que venir ya del taller para ahorrar tiempo, y obviamente en taller pues tienes todos los equipos necesarios para que puedas realizar esta calibración o contrastación. ¿Ok?
En el tema de las válvulas de control, bueno, tienes que verificar pues los modos de falla, ¿cierto? Cuando le quitas la energía, por ejemplo, ¿hacia dónde tiene que ir? Tiene que quedar abierta, tiene que quedar cerrada. Cuando le inyectas aire de instrumentación, la válvula tiene que abrir, tiene que cerrar, ¿correcto? Tienes que probar obviamente los comandos desde el HMI, todo de forma escalonada, de arriba hacia abajo, ¿ok? ¿No? El típico 0, 25, 50, 75, 100 y de 100, 75, 50, 25, 0, ¿no? Es normalmente lo que se hace. Acá también está el tema de del autotuning, sobre todo en las válvulas. Si usas posicionador, por ejemplo, le das ya un autotuning para que quede ya configurado. Las pruebas de valores en el HMI siempre incluyen las unidades de ingeniería, ¿correcto? Lo que normalmente quien está delante de la estación dice, oye, ¿en qué unidades está configurado este instrumento? Y la persona que está en campo, el instrumentista, tiene que verificar, está, no sé, en grado Fahrenheit. Ah, ok, yo lo tenía en grados centígrados, lo tengo que cambiar. Ok, ahí es donde se define exactamente cómo va a quedar. Y si nos equivocamos, que ha ocurrido mucho, es todo un problema. Ok, es todo un problema. Ahí ocurre, por ejemplo, sobre todo los que programan PLCs, eso. Dicen, no hay problema, para igualar el valor le comienzo a poner unos multiplicadores o unos offsets para que se iguale el valor que se muestra en pantalla a nuestro valor que tenemos en el HMI o en el programa del PLC. Error, ok, error. Tenemos que realmente verificar, probablemente es un problema en el cableado, algún tema en el instrumento que no está enviando adecuadamente la señal, etcétera. ¿Ok? Igual en esta etapa pues tenemos que tener un famoso checklist en el cual nos ayude a verificar cada uno de los pasos que vamos a comisionar. Y definitivamente tenemos que realizar las pruebas o coordinar pruebas con carga. Nuevamente con carga, ¿ok? Porque el equipo del instrumento va a trabajar con carga, con flujo, con presión, con ya condiciones reales del proceso. ¿Ok? Así que eso se tiene que hacer y se tiene que validar. Ya ese comisionamiento está enfocado a instrumentos, pero si hablamos como un lazo, bueno, pues tendríamos que incluso hacer algunas pruebas de la lógica, los interlocks, alarmas, etcétera. No lo he incluido aquí porque nos estamos enfocando específicamente a instrumentación. ¿Ok? Así que, y el último paso, no menos importante, es el tema de la revisión de los valores del instrumento una vez que ya está puesto en marcha. Sobre todo en plantas que están arrancando, por ejemplo, ocurre mucho que comisionas un instrumento, queda espectacular y al poco tiempo comienza a fallar porque comenzaste a arrancar motores, ¿cierto? No aterraste bien. Entonces eso se ve mucho y dices, oye, ¿por qué falló? Bueno, pues porque los motores están induciendo de alguna manera hacia las señales o el cableado o el mismo instrumento. ¿Ok? Hay que revisar las tendencias o los registradores que tengamos para validar que la señal pues tiene un comportamiento acorde con la variable que estamos midiendo. Repito, si es, por ejemplo, presión, tiene que ser una variable con algún ruido, igual flujo. Si es temperatura, no tiene que tener mucho ruido, etcétera. ¿Ok? Y la revisión del lazo de control, posiblemente cómo está revisando o cómo está funcionando tu lazo de control PID, por ejemplo, si estaría asociado este instrumento a este tipo de lazos, si está funcionando bien. Eso. Y nada, sobre todo conversar con el área operativa para ver si está satisfecho, ¿no? Porque ellos con su amplio conocimiento en el proceso pues van a saber si es que el comportamiento o el valor que te está dando el instrumento es más o menos acorde con lo que debería marcar. Ok, eso sería. Espero que les haya agradado esta clase. Nada, déjame tus consultas, tus comentarios, los leo. Así que nada, nos vemos a la próxima. Chao.